Hola, soy Mara Biogea y hoy te voy a hablar de las reacciones de reducción y oxidación en los sistemas biológicos, en los seres vivos, vamos. Empezamos explicando qué son. Espero que este esquema y la palabra grupo te ayude a recordarlas mejor. En el esquema, la sustancia A gana electrones y al hacerlo se reduce. G de gana y R de reduce, la GR del grupo. Los electrones ganados proceden de la sustancia B, que los ha perdido y por tanto oxidado. La PO de la palabra grupo significa pierde, se oxida. En esencia, este tipo de reacciones se caracterizan porque una molécula gana electrones que vienen de otra que los ha perdido. Entonces, para que haya reacciones de oxidación-reducción, debe haber moléculas especializadas en dar electrones y otras en captarlos. Un ejemplo de esto es el par NADH-NAD. Cuando se necesitan electrones para reducir una molécula, el NADH los cede, oxidándose a NAD. Si por el contrario hay que captar electrones perdidos en una oxidación, el NAD los capta y se reduce a NADH. Los pares NADPH-NADP y el FADH2-FAD son otros ejemplos de moléculas transportadoras de electrones, muy importantes en los sistemas biológicos. Vale, ya sabemos qué ocurre en las reacciones de oxidación-reducción, pero ¿cómo reconocer cuándo se da una oxidación y cuándo una reducción? En los sistemas vivos, en las reacciones que se dan en las células, es fácil. En el ejemplo, el CO2, concretamente 6 moléculas de CO2, sufre una serie de reacciones hasta transformarse en glucosa. Sabemos que es una reducción, que se produce una ganancia de electrones, pero ver cómo cambia el número de oxidación de los elementos es complicado. ¿Cómo lo podemos saber de una manera fácil? Pues hazte a la idea que en los seres vivos, en las reducciones, además de ganar electrones, se ganan protones, hidrógenos y se pierden oxígenos. Lo comprobamos en el ejemplo. Por cada átomo de carbono del CO2 hay 0 de hidrógeno y 2 de oxígeno, mientras que al transformarse en glucosa la proporción es de un átomo de carbono por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ha ganado hidrógenos y perdido oxígenos. En las reacciones de oxidación se produce lo contrario. Cuando la glucosa se oxida a CO2, se produce una pérdida de electrones asociada a una pérdida de hidrógenos y una ganancia de oxígenos. Ahora vamos con lo importante, la importancia biológica de estas reacciones. Tomamos primero las oxidaciones, con el ejemplo de la respiración celular, en la que la glucosa se oxida a CO2. En las oxidaciones, los electrones pasan de niveles energéticos altos a más bajos, y en este proceso se libera energía, de la misma manera que cuando un objeto cae, libera energía contra el suelo. En la respiración celular, esta energía se utiliza para formar ATP. Luego, oxidar es una forma de obtener energía. En segundo lugar, hablamos de la importancia de las reducciones. Vivimos en un planeta rico en oxígeno. Este se encuentra libre en la atmósfera. Allí también hay carbono completamente oxidado, el CO2. Una parte importante del hidrógeno se ha combinado con el oxígeno para dar agua. Y sales minerales como los nitratos son también muy ricas en oxígeno. Por el contrario, se puede decir de una forma aproximada que los seres vivos estamos hechos de moléculas reducidas. Los aminoácidos tienen el grupo NH2, más reducido que los nitratos. La glucosa tiene menos proporción de oxígeno y más de hidrógeno que el CO2. Los ácidos grasos tienen largas cadenas hidrocarbonadas, solo carbono e hidrógeno, sin oxígeno. De aquí se deduce que del entorno vamos a tomar moléculas oxidadas y que para hacerlas nuestras las tenemos que reducir. El ejemplo típico de una reacción de reducción en los seres vivos es la fotosíntesis.
En ella se toma CO2 y después de una serie de reacciones se obtiene glucosa, una molécula orgánica. En las reducciones, los electrones suben a niveles energéticos superiores. Luego, para que esto ocurra, tiene que aportarse energía, de la misma manera que para alzar un paquete tienes que gastar energía. Esta energía viene directamente del ATP e indirectamente del Sol. ¿Y qué es lo que se ha conseguido? Pues reducir moléculas inorgánicas a orgánicas, para así obtener las moléculas orgánicas de las que estamos hechos y que no se encuentran en el entorno, porque el entorno está oxidado. Bueno, espero que con esta explicación os haya quedado claro cuán importantes son las reacciones de oxidación-reducción en los sistemas biológicos, tanto para obtener energía como para obtener moléculas orgánicas. Muchas gracias.